Hola hermano, buenas tardes, aquí con el Salmo 65 a la luz de los Salmos. Hoy te voy a transmitir el Salmo 65. Vamos a estar estudiándolo desde el Parque Laurel, aquí en la ciudad de Conway, Arkansas. Y me gustó cuando paso aquí todos los días por este parque y está muy bonito. Está muy bonito, y acerca de lo que vamos a hablar hoy es acerca de lo que es la creación de Dios y cómo la creación de Dios lo alaba, lo exalta por encima de todo. Hola hermano, esto es a la luz de los Salmos. Ya estamos en el capítulo 65. Te invito a que tomes tu cuaderno, tu pluma o tu lápiz y lo principal, la Biblia. Vayamos rápidamente ahí. Quizás este salmo se cantaba en las fiestas de los tabernáculos, es lo que muchos comentaristas dicen. Pero también miramos que en el encabezado dice la generosidad de Dios en la naturaleza. Estamos en un género de poesía lírica. Este género de poesía lírica se vale de todo tipo de recursos, ya sea símbolos, figuras, imágenes. Esta es una mezcla entre salmo y cántico. En otras palabras, se podía cantar, pero también se podía recitar. Así que, habiendo hecho esta aclaración, dice el Salmo 65:1: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Tuya es la alabanza. Todos podemos decir amén a eso. Pero, ¿qué significa todo eso? Posiblemente el salmista, cuando está escribiendo tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, se esté recordando a lo que pasó en Éxodo. Vayamos ahí a Éxodo 19, 16 al 22. Y te invito ahí a que vayas conmigo. Yo no quiero agregarle nada, a lo mejor algunos comentarios míos, pero que sea la Biblia que hable por sí sola. Dice Éxodo 19, del 16 al 22. Y te voy a decir que lo que está relatado aquí es como la entrada que Dios merece. Por eso el salmista dice: toda la alabanza es tuya, oh Dios. Dice Éxodo 19, 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta es la entrada de Dios. Fíjate, dice: vinieron truenos, relámpagos, espesa nube. Y dice el versículo 17: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Te das cuenta aquí que la idea es de recibir a Dios? ¿Cómo la naturaleza hace esta entrada al Dios de dioses, al Rey de reyes? La misma naturaleza se encarga de esto. Dice el 18: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. No había necesidad de juegos artificiales, de luces artificiales. La misma creación le daba la entrada a ese rey glorioso y majestuoso como nuestro Dios. Dice el versículo 19: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo no sé si tú has estado en algún concierto. En lo particular solamente lo he visto por televisión, nunca he estado en alguno, pero cuentan que cuando van subiendo los tonos, van subiendo los volúmenes, aquello no se puede soportar. Pero esto no es así. Esto es lo mejor de las entradas del mundo que puede haber. Es la misma naturaleza dándole la entrada al Rey de Reyes. Dice el versículo 20: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fíjate que dice el 21: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahora te recuerdo aquí que ya Dios había establecido un límite hasta donde el pueblo iba a llegar. ¿Por qué? Porque su presencia significa santidad, su presencia significa poder, su presencia significa gloria. Y nosotros como personas no podemos acercarnos a Dios físicamente, porque moriríamos al instante. De hecho, el versículo 22 dice: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no hagan en ellos estrago. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios también nos anima a que seamos santos como Dios es santo? También nos advierte que sin santidad nadie verá al Señor.
con este cuerpo que tenemos hoy en día es imposible acercarnos a Dios. Tenemos un cuerpo de corrupción, de pecado. Ese cuerpo necesita ser destruido. Pero también Jesús ha prometido darnos un cuerpo glorificado semejante al que Él obtuvo cuando resucitó. Entonces, cuando tengamos ese cuerpo ya glorificado, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Estaremos ante su presencia, estaremos adorando día y noche. Esa es la entrada que el salmista a lo mejor está describiendo en el Salmo 61, 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Pero mira que dice aquí, y a ti pagarán los votos. Y a ti se pagarán los votos. Tú y yo hemos hecho promesas al Señor. Y a lo mejor tú digas, ¿cuándo yo hice una promesa con el Señor? Es muy sencillo, cuando tú decidiste darle tu vida al Señor Jesús y seguirlo y serle fiel por siempre. Tú has prometido al Señor seguirlo. ¿Has cumplido con ese compromiso? Ese es un pacto que hacemos, que se hace entre Dios, entre tú y Dios. Ese es un pacto que se hace. Muchas veces lo hemos quebrantado. Gracias a Dios que Él no falla su promesa, que Él permanece fiel. Él ha prometido salvarnos. Fíjate, pasemos al versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Gracias a Dios que Él oye toda la oración. Esa es una promesa que tenemos. Déjate digo algo acerca del versículo 1. Dice el Salmo 145:3, dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Me encanta cómo lo traduce la NTV. Dice: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Eso, si tú lo lees en otras versiones, a lo mejor esto te ayude a ampliar un poco más el concepto de lo que es la grandeza de Dios. Miremos el versículo 2 y dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Gracias a Dios que Dios escucha la oración. Pero la segunda parte, la segunda frase dice: a ti vendrá toda carne. El salmista, cuando está escribiendo esto, cuando es inspirado por Dios, no solamente está mirando al grupo étnico de los israelitas, él está mirando a toda carne, es decir, a toda raza. Si tú no eres de descendencia judía, no te preocupes. Si tú no eres de descendencia israelita, lo más probable es que seas gentil. Solamente hay dos grupos y en ese gentil entramos todo el resto. Pero Dios en la eternidad ya había determinado esto. El Señor ya había puesto sus ojos en otros pueblos. Mira, vayamos ahí rápidamente a Romanos 9:25. Romanos 9:25, ahí adelante de Hechos. Dice Romanos 9:25, aquí el apóstol Pablo citando al profeta Oseas, dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Te das cuenta cómo encajamos en el plan perfecto de Dios? Esto no fue un plan que a Dios se le ocurrió, un plan emergente. Se me salió de la mano esto. No, eso no funciona así. Dios ya había predestinado esto desde antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios tenemos un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, que ya nos tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. Y a mí me llena de gozo estar estudiando estos pasajes, porque a la luz de los salmos vemos cómo todo esto va encajando perfectamente. Vayamos ahí al versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. ¿Cómo podemos traducir eso? ¿O cómo podemos entender eso? Bueno, es como tú te acercas al Señor, te hincas y le dices: Señor, ya no puedo con mis pecados. Me agobian. Es una carga. No puedo más. Señor, te los entrego. La Biblia nos dice que el que confiesa su pecado, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Pero el que no lo confiesa, dice Proverbios, no va a prosperar. Pero el que los confiesa, dice, alcanzará misericordia. Vayamos ahí a Primera de Juan 1, del 7 al 9. Primera de Juan
1 del 7 al 9. Y fíjate que gracias a Dios este pasaje está vigente, estará vigente hasta que tengamos vida. Después de esto ya se terminó esa oportunidad, esa chance de venir a Dios a buscarle. Es en vida. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo hay perdón en la sangre de Cristo? Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Date cuenta que aquí Juan no dice que nosotros estamos sin pecado. Vivimos una vida de pecado todos los días, pero tenemos ese acceso con nuestro sumo sacerdote llamado Jesús, de poder acercarnos a Él y pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta que es un proceso? Este es progresivo. Necesitamos ese perdón todos los días. Dice el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ahora vamos a entrar al versículo 4 y te voy a aclarar algo. Si tú no crees en la siguiente doctrina, la doctrina de la predestinación, esto no lo inventó Juan Calvino, esto está en la Biblia. Así que vamos a estar mirando esto ahorita. No es un asunto teológico tampoco. Vamos a ver a la luz de los Salmos qué dice la Biblia. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Lo hemos estudiado en otras veces. Feliz, feliz, feliz. También quiere decir dichoso, alegre. ¿Quién es? Aquí nos da la respuesta. El que tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces no podemos decir que nosotros buscamos a Dios. Pues no. A ver, explícame eso, ¿ok? Vamos ahí a Juan 15, 16. Y hay un montón de pasajes bíblicos donde Dios garantiza nuestra salvación. No podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Vayamos ahí a Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Te doy otra cita. Juan 13, 18. Dice, no hablo de vosotros, de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Esto es palabra de Jesús. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí. ¿Quieres más? Primera de Juan 4:10. Y me gusta que vayamos con la Biblia. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que vosotros hayáis amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿de quién es el crédito? ¿De quién es el mérito? ¿Es nuestro por buscar a Dios? Para nada. Es Dios quien nos ha ya determinado desde antes de la fundación del mundo. El último, y hay más, te digo, Primera de Juan 4:19, ahí mismo en Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos está lleno de estos pasajes también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En respuesta a que Él ya nos ha amado antes, ahora nosotros deberíamos estar eternamente agradecidos y estar amándole continuamente, todo el tiempo. Es más, la Biblia también nos dice que cuando estemos con Jesucristo, la eternidad entera nos va a quedar corta, porque la adoración va a ser todos los días, toda la eternidad. Vayamos avanzando. El versículo 4 también dice, bienaventurado el que tú escogieras y atrajeras a ti, para que habite en tus atrios. El salmista sabe que estando en sus atrios, los atrios eran algo así como el pasillo del lugar santo, del tabernáculo. Con simplemente estar en los atrios, él estaba seguro, iba a tener provisión. El sumo sacerdote era el que podía entrar una vez al año
al lugar santísimo. Pero gracias a Dios también Hebreos nos dice que Jesucristo entró una sola vez y para siempre a ese lugar santísimo. Ya no necesitamos más sacrificios como los que se presentaban antes. Ahora ese sacrificio se ha completado en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué nos toca hacer ahora nosotros? Estar eternamente agradecidos por esa salvación tan grande. Corresponder a ese amor que Dios nos ha dado inmerecidamente. Y fíjate cómo habla también los atrios. Con el simple hecho de estar en los atrios, habla de la provisión de Dios. Y el salmista se siente saciado. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es que Dios es el proveedor de todas las cosas. Vayamos al 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Es como decir, Señor, nos asombras con tus maravillas de todo lo que haces. Señor, nos dejas maravillado con tu bondad, con tu misericordia. Eso es lo que está diciendo. Ahora mira, el 5. Oh Dios de nuestra salvación. Primera persona en plural. De nuestra salvación. Ya habló en la primera persona. La primera persona aquí viene siendo Dios, nuestro Dios. Ahora fíjate cómo usa también la tercera persona en plural. La segunda persona en plural. Hablando de ellos. Dice, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos. ¿Quiénes son esos todos? Pues nosotros, los gentiles, los que no teníamos, los que en otro tiempo éramos pueblo no conocido por Dios. Dice, oh esperanza de todos los términos de la tierra. Este mensaje de salvación no solamente era para los judíos. Acordémonos que cuando Dios escoge a Israel para representante de Dios en la tierra, era con el fin de que todas las naciones señalaran a Israel y dijeran, a ese Dios que Israel tiene, a ese necesitamos. Ese era el propósito. Ahora nosotros somos ese Israel que Dios ha elegido. Sí, gentiles de raza, pero de Israel espiritual. No tenemos que ser de sangre. El apóstol Pablo dijo también de que los verdaderos hijos de Abraham no eran aquellos que eran de sangre, sino que aquellos que eran hijos en la fe, que habían creído. Fíjate que dice el 5, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Yo le doy gracias a Dios por esto. Yo le doy gracias a Dios por esto. Te digo porque soy de una pesquería que está allá en el istmo de Tehuantepec, en el Océano Pacífico, allá en un lugar bien remoto de Chiapas. Y gracias a Dios el evangelio ha llegado hasta allá. El evangelio ha alcanzado a personas. Y yo le doy gracias a Dios porque la promesa de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Le doy gracias a Dios porque aún en esos confines de la tierra, donde a lo mejor no hay luz eléctrica, pero está la luz de Dios. Está el plan de salvación, el plan de redención. Dice el versículo 6, tú el que afirma los montes con su poder. Tú el que afirmas los montes con su poder. En otras palabras, Señor, tú formaste las montañas, tú las hiciste con poder y con tu fortaleza, tú las hiciste. Ahora mira qué dice el 7, en que se sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora, si tú te das cuenta, el salmista está diciendo, Señor, pues que, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú eres el dueño de toda la creación. La creación misma se sujeta a lo que tú dices. Pero este texto también podría ser un texto mesiánico. Vayamos ahí a Mateo 8:26 y verás cómo aplica para Jesús. Mateo 8:26. Espero que ya tengas práctica ahí para buscar los textos conmigo. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Espérame, entonces tú me estás diciendo que Jesús es Dios. Sí, eso te estoy diciendo, Jesús es Dios. A Dios le agradó habitar en su plenitud en la persona de Jesús. Y es que si tú ves, el Señor Jesús no le dijo al viento, cállate así despacito. No, le dijo,
cállate, detente, con voz fuerte. Y al instante la tempestad paró y vino grande bonanza. Y aquí el versículo 7 dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Vayamos ahí a Salmos 89:9. Salmos 89:9. Parece que hoy te estoy dando más citas que otras veces. Salmos 89:9. Tú tienes dominio sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién las sosiega? Dios. ¿Qué pasó allá en la balsa donde andaban los discípulos y Jesús? Ellos pensaban que iban a morir. Y ellos le dijeron, Señor, pues levántate. Estamos a punto de morir. Y el Señor los reprende y le dice, hombres de poca fe. Pero no solamente ellos fueron regañados por esto, sino que aún el viento, el Señor utilizó esto para que ellos se dieran cuenta la autoridad que Jesús tenía. Hay quienes niegan el poder de Jesús. Quienes dicen que sí tenía poder, pero no es todopoderoso. Y yo te voy a decir algo. La Biblia nos dice que ante Jesús, cuando Jesús aparezca en su gloria, toda lengua, raza y nación se postrará ante Dios. Sí o sí. Eso lo dice la Biblia. Y también la Biblia dice que Dios ha escogido un nombre para Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es digno de ser alabado, hermanos. El Jesús que aparece en el Nuevo Testamento es el Dios que estaba en el Antiguo Testamento. Vayamos ahí también al versículo 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Hermano, los habitantes saben que hay un Dios. Saben que esto es imposible de sostenerse así nada más. Que todo gire en perfecta armonía. Que los árboles den oxígeno. Que el oxígeno nos mantengan vivos a las personas. Que el agua dé vida. Que la noche esté ahí para que nosotros podamos descansar. Que el día esté ahí para que nos pueda alumbrar y podamos hacer nuestras actividades. Esto es un plan perfecto de Dios. A nadie se le ocurrió este plan más que a Dios. Y es que Dios es el Dios soberano, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Dice el versículo 8, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Qué hiciéramos si todas las 24 horas fueran día? No habría un equilibrio. ¿Qué haríamos si todas las 24 horas fuera de noche? Tampoco habría un equilibrio. Dice la Biblia que un día emite palabras al otro día. Se ponen de acuerdo. Es más, yo me imagino, y mi imaginación no sé si será tan grande o tan infantil, pero yo me imagino que es como aquel corredor que le da la estafeta al siguiente corredor para que aquel corredor siga su curso. El día llega, le da la estafeta a la noche sigue su curso y al siguiente día es lo mismo. Pero toda la creación alaba este nombre del Señor. Y el salmista aquí está animándonos a que nosotros o el pueblo de Dios haga lo mismo. Vayamos ahí al versículo 9. Voy a leer los 3 seguidos, 4 hasta el 12, del 9 al 12. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. A lo mejor tú y yo somos de ciudad, pero alguien que vive en el campo se da cuenta de todas estas cosas. Alguien que va a sembrar una semilla, no sabe si va a dar fruto, no, Dios sí sabe, porque va a enviar la lluvia, el clima perfecto. Solamente el campesino tiene que esperar el momento, el tiempo apropiado. Lo demás Dios se encarga. A lo mejor hoy en día tú no lo veas así por las maquinarias y los sistemas de riego que hay, pero aún sin eso, aún con eso, si Dios dejara de alumbrarnos un día, dejara de darnos el oxígeno un día, dejara de darnos la lluvia un día, esto sería una catástrofe.
El Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y algo que aprendí de un hermano, dijo que el que no controla todo, no controla nada. Y nuestro Dios es capaz de controlar todas las cosas, cada uno de los detalles. Cierro con el versículo 13. Antes de cerrar, te diré algo. De estos 4 versículos que leí, del 9 al 12, encontré que tenemos un Dios proveedor de toda la tierra. Encontré que todo está sujeto a su promesa y su voluntad. Encontré que Dios se preocupa por ti y por mí. Todas nuestras provisiones están en Él. También descubrí que Dios es el que provee a la creación, y la creación va a devolverle al Señor esto con alabanza. Mira qué dice el versículo 13. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. En otras palabras, lo que tú y yo deberíamos de hacer, o deberíamos de estar haciendo, la naturaleza, la creación lo está haciendo. Darle honra y gloria a nuestro Dios. Y no es nada más un tiempo. La naturaleza, aunque no lo escuchemos audiblemente, ellos, los animalitos, la creación, ellos dan gloria a Dios, dan alabanzas a Dios, no se cansan de exaltar ese nombre, que es sobre todo nombre. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Con qué fin nosotros fuimos creados? Vayamos ahí a Efesios 1, 5 y 6. Y con eso concluyo, hermano. Aquí está soltando un poco ya el viento. Y en todos los videos que he hecho, a veces pienso que no va a haber ruido. Y siempre salen ruidos. Pero mira que dice Efesios 1, del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado, otra vez ahí la palabra predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Checa esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de Dios para nosotros es de que nosotros todo el tiempo, que Él sea el objeto de nuestra adoración. El hombre por naturaleza es ególatra. Nos amamos a nosotros mismos. Entonces Dios quiere que esa idolatría que a veces nos tenemos a nosotros mismos, toda esa adoración se la demos a Él. Por sus provisiones, por su cuidado, por su amor. Dios es grande en misericordia. Él es digno de ser alabado. Llegará el día en que nos presentemos ante ese gran Dios, gran Rey, y estemos día y noche y por toda la eternidad diciendo: porque grande es su misericordia, porque grande es su misericordia, porque grande es su misericordia. Alabado sea el Dios de los cielos y de la tierra. Esto ha sido el Salmo 65. Te animo ahí a estudiarlo, a que me corrijas si hay que hacerlo, a añadir algunos comentarios. Gracias al Pastor Luis. El Pastor Luis ha dejado muchos comentarios ahí en mis videos. Él tiene ahí un canal que se llama Lifeworld en español. Checa su contenido, está muy bueno. También está un joven que se llama Darwin Galeas. Este muchacho siempre nos comparte ahí canciones que Dios le ha puesto en su corazón. Algunas de ellas voy a empezar a escucharlas y aprendérmelas. Dios te siga usando, Darwin. Sigue adelante, sigue leyendo la Biblia, sigue preparándote, sigue siendo el adorador que necesitamos ser. Animándote ahí a que busques de Dios, a que sigas adelante. Que lo mejor que podemos darle al Señor ahora es nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra adoración. Él la merece. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a todos los que están compartiendo los videos, a mi familia allá en México y a los hermanos ahí que nos están ayudando a compartir y a escuchar todos los días. Un saludo también a la hermana Josefina Gutiérrez, a la hermana Margarita Gutiérrez, a la hermana Natalia Robles, que siempre nos dejan ahí un comentario, a la hermana María Paz, a la hermana Dora Ruiz y no sé quién más, hermanos, tengo muchos. Un saludo a todos, Dios los bendiga, bendiciones.